y excelentísimos y ilustrísimos autoridades, ilustrísimos académicos, señoras y señores, buenas noches. La Real Academia de Bellas Artes les da la bienvenida y nos reúne en esta sala de cámara de este auditorio que hoy nos acoge para recibir en solemne acto como académico de número a don José Luis Rivero Plasencia, por la sección de música, quien pronunciará su discurso de ingreso titulado Política de lo simbólico, la cultura como infraestructura democrática y garantía de derechos. La laudatio será pronunciada por el ilustrísimo señor académico don Conrado Álvarez Fariña. En nombre de la señora presidenta, doña Rosario Álvarez Martínez, que por razones de salud no puede compartir con todos nosotros el desarrollo de este acto, nos envía un cordial saludo, en especial al académico electo, y me otorga la potestad de conducir este noble acto. Tiene ahora la palabra el ilustre señor secretario general, don Ricardo Hernández Ramos, para dar lectura al acta en la que se recoge la aceptación por parte del cuerpo académico como académico de número de don José Luis Rivero Plasencia. Tiene usted la palabra. Según lo previsto en el artículo 20 de los estatutos de esta Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y en Junta Plenaria Extraordinaria celebrada el 7 de marzo de 2024, figura el nombramiento de don José Luis Rivero Plasencia como académico numerario por la sección de música, de acuerdo con las facultades que le confiere el vigente reglamento y con los honores y prerrogativas que estatutariamente le corresponden. La propuesta, realizada en tiempo y forma, fue elevada por los ilustres académicos doña Rosario Álvarez Martínez, don Conrado Álvarez Fariña y don Gerardo Fuentes Pérez. Gracias, señor secretario. Después de la lectura del acta, tiene la palabra el académico electo don José Luis Rivero Plasencia. Tiene usted la palabra. Excelentísimas y excelentísimos, ilustrísimas e ilustrísimos señores académicos, excelentísimos e ilustrísimos autoridades, doctores y doctoras en la sala, compañeros, familiares, señoras y señores. Es para mí un honor tomar la palabra en este acto de ingreso a la Real Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel Arcángel. Agradezco a la excelentísima señora presidenta Rosario Álvarez Martínez y los ilustrísimos señores académicos Gerardo Fuentes Pérez y Conrado Álvarez Fariña por haberme propuesto como académico de número por la sección de música de esta Real Academia. Correspondo a la confianza depositada en mí y recibo con gratitud la responsabilidad que conlleva este nombramiento. Quiero que en mis primeras palabras hacer mención especial a nuestra presidenta, por su constancia y esfuerzo permanente de lucha inagotable para mejorar nuestra sociedad y nuestro territorio a través del arte y la cultura, empeñando su vida profesional y académica como ejemplo de amor incondicional a la música y a este archipiélago. Y también al académico Conrado Álvarez, que ha tenido a bien hacer la laudatio y a quien no puedo dejar de agradecer profundamente su energía y su exacerbada generosidad al describir atributos en mí que sin duda él acrecienta y merece más que yo. A cuantos académicos consideraron oportuna mi entrada en esta academia, les declaro mi compromiso inquebrantable y al intento de no fallar en mis intenciones de defensa y mejora continua de esta institución académica. Dejo un lugar primordial para mi familia, que son mi sustento vital y la fuerza motriz de mi día a día. Mi mujer Leticia, mi hijo Pablo, mi hijo Daniel, mis padres, mi hermano y toda mi familia política y amigos que forman parte indisociable de mi quehacer. Esta familia, en modo ampliado, incluye también a tantas personas de mi entorno laboral, de esta casa, del Cabildo, del Gobierno de Canarias y de tantas instituciones que hacen posible el desarrollo de mis ideas. La lista es extensa, pero ellas saben quiénes son y espero demostrarlo día a día.
Quisiera hacer de esta breve disertación un lugar provechoso para la comunidad académica y creadora, en cuyo seno han tenido a bien recibirme, y que esta exposición de motivos de mi discurso de ingreso en la RACBA no sea un mero trámite protocolario de admisión, sino la expresión de una firme convicción de pertenencia a una de las más ilustres y necesarias instituciones de nuestro territorio. Primero, en cuanto al estudio, la investigación y la promoción de las bellas artes en su amplio sentido. Segundo, en cuanto a la observancia y protección del patrimonio material e inmaterial que atesora Canarias. Y tercero, pero no menos importante, en cuanto a su capacidad para ampliar los horizontes de la cultura y el arte hecho en Canarias, como un bien público de primera necesidad, tanto desde la perspectiva de la promoción de manifestaciones artísticas, así como lo que a mi juicio nunca se ha ponderado adecuadamente, desde el ámbito externo a la academia, que son varios puntos: su capacidad de opinión propia y neutral, en tiempos como los que corren es necesario, su valor consultivo para el resto de las instituciones, su capilaridad disciplinar y su voluntad de tejer alianzas y redes instituyentes. Y aunque estos 4 elementos constitutivos hayan sido importantes desde su fundación, considero que los derroteros de nuestra contemporaneidad, las derivas e incertidumbres de la situación social, política, económica y anímica mundial, la superposición de la banalidad sobre los conocimientos más intrínsecamente humanos que aportan el arte y la ciencia, la sustitución de las referencias y guías intelectuales por discursos vacuos, antihistóricos, interesados y populistas, hacen de la RACBA, si cabe, un faro más necesario aún para guiar los pasos perdidos. Como recipiendario de la sección de música de esta Real Academia y dada mi experiencia profesional, mi currículum vital, mis motivaciones y mi actual puesto en esta casa que nos acoge, hubiera sido más sencillo para mí vincular mi discurso a aquellas tareas cuyo desarrollo artístico ocupa gran parte de mi tiempo y energía: la ópera, la música clásica o las artes escénicas, o incluso con relación a la gestión cultural que implica la puesta en pie de los diversos proyectos artísticos que diseño y coordino, tanto aquí como a nivel nacional e internacional. Pero para exponer todo eso confío en el trabajo compendiador de quien leerá mi laudatio, con la esperanza de que sea benévolo en la respuesta a este discurso, mi querido amigo Conrado Álvarez. Cantaba el bardo que los tiempos están cambiando. Y a mí me resuena de nuevo el pensamiento marxista de que todo lo sólido se desvanece en el aire y todo lo sagrado es profanado. Por eso creo preciso abordar mi entrada en esta venerable y longeva institución académica desde una posición firme y comprometida con aquello que inspira el espíritu creativo común a cualquier disciplina artística, que es, en mi opinión, el valor intrínseco del arte, su valor per se. Y junto a esto, y de manera completamente orgánica, el lugar que la cultura tiene o debe tener en el desarrollo de los individuos de una comunidad, como vector fundamental para alcanzar el bienestar y la felicidad. Porque la afirmación de que la cultura es un derecho ha pasado ya de la retórica al terreno operativo. Hoy entendemos que la cultura no es un mero adorno social, sino un pilar fundamental de la vida en nuestro orden social. La idea que les expongo va un poco más allá. La cultura, además de ser un derecho en sí misma para todos y para todas, podemos concebirla como una auténtica infraestructura para la democracia. ¿Qué significa esto? Significa que la cultura no es solo un conjunto de industrias o actividades de promoción, como se ve habitualmente, sino un entramado de prácticas, de espacios, de mediaciones y de relaciones que son los que sostienen el pluralismo, la deliberación pública y la confianza social. En los primeros 15 años de este siglo, autores como Susan Leigh-Starr o Brian Larkin dieron un giro conceptual para las ciencias sociales, formulando conceptos como el de infraestructuras de lo común, para hacer referencia a los sectores artísticos. En el año 15, John Holden publicó su Ecología de la Cultura, releyéndola como un sistema orgánico, más que como una industria aislada. Y creo que ese concepto de sistema orgánico es algo mucho más cercano a lo que pensamos y sentimos los que nos dedicamos a estos menesteres.
Con esta perspectiva, ese mismo 2015 pudimos unirnos desde el Cabildo Insular, al que pertenece esta institución, a las acciones del documento Cultura 21 del programa de la UNESCO, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que vinculaba las políticas culturales locales con la ciudadanía y sus derechos culturales, germen de una nueva lectura para este territorio insular desde el punto de vista de sus infraestructuras culturales. ¿Por qué uso el término infraestructura aquí? Porque la antropología y la teoría comparada ya ha avanzado en comprender lo infraestructural, no solo en su parte material inmovilizada, sino en aquello que sostiene prácticas, relaciones y capacidades colectivas, que es ecológica, que es constitutiva de la acción social y que tiene una dimensión política y estética y, por tanto, ética. Traslado esto a mi visión de la cultura, en la que pensar en infraestructura democrática significa definir la cultura como un andamiaje de espacios, mediaciones, métricas, técnicas, valores, ideales, financiación, saberes y competencias que habilitan el pluralismo, la deliberación, la sostenibilidad y la confianza en la vida pública. En otras palabras, la cultura construye el tejido social que la democracia necesita para prosperar. Ya lo sugería la filósofa María Zambrano al definir la democracia como, y cito, la sociedad en la cual no solo es permitido, sino exigido el ser persona. Fin de la cita. El arte y la creatividad nos dan esa cualidad humana. Para que cada individuo pueda ser persona plenamente en comunidad, el arte proporciona las herramientas de expresión, de entendimiento mutuo y de creatividad colectiva. Por eso decimos que la cultura es un derecho habilitante, un derecho que permite realizar otros derechos, desde la libertad de expresión hasta la participación en la vida pública. Pensarla así nos previene de modas y de usos de vocablos repetidos, carentes de significación para quienes se apuntan, desde mi punto de vista, a reinventar la modernidad cada 3/4 de hora, sin leer ni conocer de dónde provienen nuestras fuentes inspiradoras. Desde mi experiencia en el ámbito europeo he encontrado evidencias empíricas de correlación positiva entre la participación cultural y diversos comportamientos cívicos como la propensión a votar, el voluntariado o la confianza interpersonal. Es decir, en aquellas comunidades donde más personas asisten a museos, leen, crean e interpretan música, acuden al teatro o participan en actividades artísticas, suele ser más robusto el tejido democrático. Ahora bien, para que esta relación virtuosa se dé, es fundamental preguntarnos quiénes participan en la vida cultural y cómo lo hacen. La equidad en el acceso, tanto en términos socioeconómicos como territoriales, y la mediación cultural adecuada son condiciones indispensables. Si la cultura queda reducida al patrimonio de unos pocos, su potencial democratizador se limita. En cambio, si es verdaderamente inclusiva, se convierte en un formidable motor de cohesión social y empoderamiento ciudadano. Garantizar la participación cultural de amplios sectores debe ser una prioridad de las políticas públicas para cimentar una ciudadanía activa y crítica. También de las entidades institucionalizantes, permítanme el neologismo, como esta Real Academia. La cultura no ocurre en el vacío, sino en espacios concretos, físicos, digitales o híbridos, que pueden funcionar como verdaderas ágoras cívicas. Un concepto ahora emergente en Europa es el de espacio cultural seguro. Aquellos lugares donde se garantiza la libertad artística y de expresión al mismo tiempo que la accesibilidad, la diversidad y el respeto a todas las personas. Pensemos en un teatro público, en una biblioteca, en un centro cultural de barrio, en una sala de conciertos o incluso en una plataforma digital moderada. En esos entornos, la ciudadanía se encuentra en igualdad, comparte experiencias estéticas y dialoga sobre ideas. Sin embargo, esta seguridad es de mucha importancia y la terminología surge por las amenazas que se están evidenciando en ciertos lugares de Europa, porque la expresión artística vuelve a estar en riesgo frente a discursos radicales de intolerancia e incomprensión de lo otro distinto a uno mismo.
Organismos públicos como el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo o el Consejo de la Unión Europea, asociaciones de las que tengo la suerte de formar parte, como Culture Action Europe, el European Music Council, el ITM o el European Theatre Convention, han publicado en los 3 últimos años resoluciones, informes y marcos que vinculan directamente pluralismo, derechos y resiliencia democrática con la necesidad vigente de proteger la expresión artística. De ahí las conclusiones que delimitan y describen diversas capas de restricciones. Estemos atentos porque la censura ya no es una prohibición estatal frente o contra la que luchar, sino que se ha convertido en un sutil, y a veces no tanto, me temo, ecosistema de presiones, interferencias políticas, cancelaciones, autocensura, barreras a la movilidad de obras o visados o estándares de transparencia usados como pretexto censor. La acción artística y cultural actúa como infraestructura de encuentro capaz de amortizar la polarización social y reforzar el capital social de una comunidad. En tiempos de discursos de odio y divisiones tribales, necesitamos más que nunca entornos protegidos donde las personas puedan reconocerse unas a otras en su humanidad común y deliberar sus diferencias de manera civilizada. La cultura, al brindar estos foros seguros para la expresión y el debate, coadyuva a disminuir la crispación y a fomentar la confianza entre individuos de distintas procedencias e ideologías. Recordemos aquel poema de Charles Baudelaire, en Les Fleurs du Mal, dedicado al lector, que identifica el tedio como el vicio más despreciable. Eso ya fue dicho en el siglo XIX, pero las amenazas a la democracia en el siglo XXI no provienen solo de la apatía, sino también de la manipulación informativa y la sobrecarga de estímulos digitales. Como dijo el filósofo y profesor de la Universidad de las Artes de Berlín, Byung-Chul Han, vivimos en una era de cansancio y de desinformación. Para mí ese es el mismo concepto que había dicho el poeta. También el filósofo y profesor del Instituto de Diseño de Roma, Andrea Colamedici, ha bautizado este término como hipnocracia, un régimen de atención dominado por algoritmos opacos que capturan nuestro tiempo y distorsionan nuestra visión del mundo. Las redes sociales, los flujos virales de noticias falsas y la economía de la atención constante erosionan los fundamentos informativos y formativos que requiere una ciudadanía libre. Son, desde mi punto de vista, los reinos lotófagos de la Odisea contemporánea. Frente a la colonización de la mente por estímulos banales o engañosos, la cultura ofrece un antídoto. El ejercicio de las artes y las humanidades nos entrena en el pensamiento crítico, en la empatía y en la capacidad de discernir la verdad de la falsedad. Es imprescindible que nuestras instituciones culturales, museos, bibliotecas, medios públicos, universidades y escuelas de arte incorporen programas de alfabetización mediática y digital que revelen cómo operan esos algoritmos y que fomenten una ciudadanía digital responsable, propiciando estándares de integridad informativa y exigencia de transparencia algorítmica en las plataformas tecnológicas. En términos prácticos, esto implica educar al público en su funcionamiento de las redes, promover la ética en el uso de la inteligencia artificial o construir alianzas con los medios de comunicación para frenar la propagación de la mentira. Otro gran reto contemporáneo es integrar la cultura en los esfuerzos de desarrollo sostenible y buen gobierno. Afortunadamente crece el reconocimiento internacional de que la cultura es el cuarto pilar del desarrollo, junto al económico, al social y al ambiental. Marcos globales como la Agenda 2030 de Naciones Unidas o territoriales como la Agenda Canaria, que incluye una dimensión cultural específica, abogan por alinear las políticas culturales con criterios ambientales, sociales y de gobernanza, y con los famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para dotarlas de coherencia intersectorial y mayor legitimidad pública. Integrar la cultura en estos lenguajes compartidos conlleva beneficios claros, permite acceder a nuevas fuentes de financiamiento, facilita métricas de impacto comparables y refuerza el argumento de que invertir en arte y patrimonio no es un lujo, sino una inversión social de amplio retorno.
Ahora bien, esa integración debe ser honesta y debe ir acompañada de mecanismos rigurosos de evaluación. Solo con transparencia y rendición de cuentas podremos convencer de que la cultura efectivamente contribuye a los objetivos democráticos y sostenibles de nuestra época. Todas estas consideraciones nos llevan a replantear las políticas culturales tradicionales. Durante mucho tiempo, dichas políticas se enfocaron en la producción y difusión de bienes culturales, obras, eventos, publicaciones, midiendo su éxito principalmente en número de actividades o de asistentes. Sin embargo, si asumimos que la cultura es también infraestructura democrática, debemos preguntarnos cómo medir su impacto en la ciudadanía. ¿Contribuyen nuestras iniciativas culturales a aumentar la participación cívica, la confianza entre vecinos, el pensamiento crítico en la población? Una de las críticas frecuentes al modelo tradicional es el proyectismo, esa proliferación de proyectos culturales de corta duración sin continuidad estratégica. Este enfoque fragmentado puede generar dispersión de esfuerzos y precariedad en los artistas. En respuesta, se propone pasar de una lógica de más proyectos a una de mayor continuidad institucional, fortalecer estructuras culturales estables, con financiamiento de base plurianual, mediante herramientas como los contratos programa u otras similares, que permiten planificar a medio plazo y evaluar resultados con mayor seriedad. Esto daría tiempo para cuidar los procesos participativos, la diversidad cultural y el aprendizaje social que toda intervención cultural profunda requiere. Asimismo, la política cultural debe ser transversal y colaborativa. La cultura cruza ámbitos como la educación, la salud, el urbanismo, la juventud o la comunicación, entre otros muchos, por lo que las intervenciones más efectivas suelen ser aquellas que involucran a múltiples actores y sectores. Implementar estos enfoques exige también innovar en la evaluación de impacto de la cultura y hacerlo con sensatez para no burocratizar la creatividad, algo también que tenemos que estar muy atentos. La evaluación debe ser una aliada que aporte conocimiento y ajuste de rumbo, no una carga excesiva que ahogue la experimentación. Voy concluyendo. En conclusión, al concebir la cultura como derecho y como infraestructura democrática, comprendemos que es un elemento indispensable para sostener y revitalizar las sociedades abiertas. En contextos de incertidumbre, ya sea por convulsiones políticas, crisis económicas, desafíos ambientales o revoluciones tecnológicas, la cultura opera como un factor de resiliencia cívica. Lejos de ser un lujo prescindible, es en realidad la savia que nutre los valores democráticos, la tolerancia, la libertad de pensamiento, la solidaridad y la creatividad colectiva. La conexión entre cultura y democracia no es una frase hueca, sino una realidad constatable y una promesa de futuro. Al cultivar las artes, el conocimiento y el pensamiento, estamos sembrando las bases de una sociedad más libre, participativa y humana. Considero que esta reivindicación general puede trasladarse a la Real Corporación que me acoge, fundada en 1849, regulada por la Ley 5/2012 de Canarias como Corporación Oficial de Derecho Público, pues desde mi punto de vista es mucho más que una institución histórica. Es una pieza viva de la arquitectura democrática del archipiélago. Su mandato, promover las artes, proteger el patrimonio, estudiar e investigar en materia de arte y asesorar a las administraciones, se sostiene en una trayectoria documentada desde mediados del siglo XIX, con actas, discursos, monografías y un cuerpo académico plural que garantiza diversidad de miradas. Ese capital simbólico y documental que tiene la academia, reforzado por su actividad pública, que hoy culmina en el programa del 175 aniversario, sigue situando a la RACBA en una posición única para formular criterios, recomendaciones y estándares en un momento en que Canarias necesita repensar sus políticas culturales desde la solidez institucional y la memoria a largo plazo. Valorando que, en cuanto a su competencia investigadora propia, la RACBA tiene capacidad para elaborar dictámenes e informes de situación sobre, entre otros, cartas locales de derechos culturales y su traslado a Canarias, me comprometo a colaborar en ello. En cuanto a su competencia consultiva, por la que puede proponer
estándares isleños de espacios culturales seguros, siguiendo la terminología europea que antes mencioné, que incluya la accesibilidad, la libertad artística y la diversidad como elementos estructurales, así como guías para sesión de uso cívico y asequibilidad de espacios, quiero pronunciar mi disposición a trabajar por su consecución desde la RACBA, por su capacidad mediadora para establecer alianzas, por las que puede pilotar asambleas de cultura en colaboración con cabildos y ayuntamientos y bajo su autoridad reputacional, por ejemplo, publicar guías de integridad informativa cultural en Canarias, para estándares de comunicación cultural codiseñados con las universidades canarias, entre otras múltiples colaboraciones con las instituciones del territorio. Traslado también mi voluntad de trabajar en conjunto para conseguirlo. Con esos compromisos y la colaboración de compañeras y compañeros académicos, la Academia se presenta no solo como guardiana del patrimonio y la excelencia artística, sino como un verdadero laboratorio institucional donde se ensayan con rigor y con legitimidad las políticas culturales que Canarias necesita para fortalecer su democracia en los próximos años, sin invadir competencias ejecutivas, pero elevando los estándares actuales. Llegado a este momento en el discurso, me acordé de una cita de José Saramago, en la que él decía que la gente no se cansa de la libertad, se cansa de los demócratas. Y para no cansarles más, digo que en definitiva confiemos en la capacidad de la cultura para seguir hermanando y elevando nuestra vida en común. Defendamos el derecho a la cultura y apoyemos las iniciativas que la fortalecen como infraestructura de la democracia. Porque, parafraseando a Dostoyevsky, si alguna vez la belleza ha de salvar el mundo, será a través del arte, de su espíritu humano, hecho creación y compartido por todos. Muchísimas gracias. Y ahora interviene el ilustrísimo señor académico numerario, don Conrado Álvarez Fariña, que pronunciará la laudatio correspondiente. Excelentísimas e ilustrísimas compañeras y compañeros académicos, excelentísimos e ilustrísimos autoridades, señoras y señores, es un verdadero honor para quien les habla glosar la trayectoria del académico electo por la sección de música de esta Real Corporación, don José Luis Rivero Plasencia, con quien me unen años de amistad y de gestión cultural. Me van a permitir que explique, a modo de exordio, el sistema de elección de nuestro recipiendario, que, como la de todos y cada uno de los académicos de nuestra academia, está sujeto a las indicaciones estatutarias en las cuales se dictamina no solo el procedimiento, sino la legalidad de la cobertura de la vacante al mejor candidato por su trayectoria y méritos. Así, se establece una triple evaluación, pues tras la propuesta de 3 académicos, que ya hay una criba, hay que superar la votación de la candidatura expuesta por la sección de música a la Secretaría General, en este caso. Y será la Junta de Gobierno, con una primera votación y aprobación, quien la eleve a la Junta Plenaria, que, sometida a votación, ratifica la elección final. En el caso que nos ocupa, la elección de José Luis Rivero Plasencia tuvo desde el principio del procedimiento la aclamación en todo el proceso. Y no es difícil entender por qué el señor Rivero Plasencia pasa a engrosar el corpus académico tras más de 20 años de gestión consecutiva, comprometida y bastanteada en el ámbito de las artes escénicas y de la música en Canarias, que esperamos clarificar con esta laudatio, breve laudatio, por los tiempos, porque lo importante no es solamente el ingreso, sino el concierto que viene adelante. Y me voy a saltar algunas cosas que he escrito, que están en las notas al pie de página, que podrán leerlos ustedes en los anales en la próxima publicación. Pero sí me gustaría
decir que espero clarificar con esta laudatio que no pretende ser un panegírico de datos, sino una indagación en la críptica hermenéutica y sigilosa vida profesional del electo, pues tenemos la seguridad de que servirá de referencia y conocimiento de su compromiso sociocultural y la comprensión de la historia contemporánea cultural de nuestro archipiélago cuando la incertidumbre del tiempo borgiano haga su aparición. Nacido en Santa Cruz de Tenerife el 26 de marzo de 1968, es hijo de José Luis Rivero Hernández y de Carmen Berta Plasencia Corujo. Está casado con Leticia García González, quien junto a sus dos hijos, Pablo y Daniel, que ya pronunció José Luis, constituyen sus pilares. El apoyo a su personalidad y el saber ser, el saber estar y sobre todo el saber hacer. Tras la licenciatura de Filología Española por la Universidad de La Laguna en la promoción de 1998, atisbamos una posible dedicación a la docencia por los cursos de doctorado y las publicaciones de esa época. Esta vocación se constata con la corroboración en el desempeño de funciones como profesor de la Universidad de La Laguna, de la UNED, de Antonio Nébrija, Vic, y profesor mentor de la Universidad de Deusto para el experto de audiencias culturales y experto de estrategia de públicos. Del periodo universitario es destacar las semblanzas de algunas y algunos de sus compañeros que podemos condensar como responsable y destacado, especialmente en el ámbito literario, donde sobresalía por su amplia formación cultural, capacidad de análisis y enfoque visual, influido por su interés en el cine. Durante la carrera mantuvo un comportamiento discreto y comprometido, justo en sus valoraciones y siempre buen compañero, sin buscar favores ni protagonismo. Se caracterizó por un sentido del humor sutil, una sólida agenda cultural y un fuerte sentido del deber y la responsabilidad, valores heredados de una formación familiar, lo que le lleva a atesorar el tiempo y evitar perderlo. Tengo que decir que en este momento, para hacer esta laudatio, me entrevisté con 12 personas de diferentes ámbitos para descubrir la vida, y entre los compañeros de la universidad me han dado esta pequeña semblanza. Sin embargo, la reflexión que generó, la inflexión que generó la propuesta de asumir la dirección artística para el pronto inaugurado auditorio en el año 2003, porque el auditorio se inauguró después, pero ellos empezaron a trabajar desde el año 2003, cambió para siempre su dedicación. A partir de ahora, todas las actividades culturales de este auditorio llevan su impronta. A la academia estará el anexo de todas las memorias publicadas a partir del año 2013, porque llevan la firma de nuestro académico electo ahora de la sección de música. Pero es que hay 3 hitos, un trípode importante en la vida de la gestión cultural pública de José Luis, que son, por supuesto, la programación del auditorio, sin olvidar la Dirección Insular de Cultura y, por supuesto, Ópera de Tenerife. En todos estos años de compartir vida, cotidianeidad, trabajo, ilusiones y experiencias, sus colaboradores en el auditorio de Tenerife lo definen con estas palabras. José Luis destaca por su gran inteligencia, con una visión holística estratégica, y es creador de un ecosistema cultural insular robusto. Tienen la capacidad de conectar proyectos e ideas diversas, anticipando su desarrollo y posibles sinergias, tanto a nivel local, europeo e internacional. Su enfoque combina un análisis detallado de los aspectos más pequeños como una perspectiva global de expansión, lo que le permite planificar a largo plazo y generar alianzas efectivas. Es un líder inclusivo que promueve el diálogo horizontal y la mejora continua. Valora las aportaciones de su equipo siempre que estén alineadas en la estrategia del proyecto y es muy abierto a actualizar y perfeccionar las iniciativas. Además, es un profesional extremadamente comprometido con todo lo cultural, constantemente anticipando oportunidades y buscando formas de optimizar los proyectos. Si tus compañeros hablan de ti de esa manera, no hay ninguna duda de que algo hay. Este prisma multiplica sus caras cuando preguntamos a homólogos allende los mares,
como Javier Menéndez, director general del Teatro de la Maestranza en Sevilla y las Salas El Arenal, o Valentí Oviedo Cornejo, director general de la Fundación del Gran Teatro del Liceu, o Alejandra Martí Olbrich, vinculada a Ópera Latinoamericana como directora ejecutiva en la organización desde el año 2017 y ahora directora ejecutiva del Centro Cultural Gabriela Mistral de Santiago de Chile, quienes coinciden en destacar su carácter empático, sereno y fiable, transmitiendo siempre seguridad y control. Para ellos, José Luis es inspiración que combina una gran capacidad organizativa, talento creativo y clarividencia en la gestión cultural con una sorprendente discreción y un exquisito saber estar. Un profesional dialogante, empático, con ideas claras, capaz de liderar proyectos audaces, generar un ambiente de trabajo positivo y, sobre todo, una persona honesta, fiable y cercana. Añado que como adalid de Tenerife, de la cultura de Tenerife en el extranjero, podemos mencionar que es miembro de OLA Latinoamericana, Ópera Latinoamericana, de la Organización Ópera de España, Ópera 21, presidida por el Teatro Real, y él ha dicho ya de la International Network for Contemporary Performing Arts o la Red Euro Latinoamericana, y un larguísimo etcétera de conexión de Tenerife con el mundo a través de él. Está en las notas al pie de página. Miembro de la Junta Directiva y presidente de la Red de Organizadores de Conciertos Educativos, que aglutinan las principales orquestas sinfónicas y auditorios de instituciones musicales de España. Ha sido miembro del Consejo Estatal de Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura, coordinador nacional de la Comisión de Música, coordinador nacional de la Comisión de Danza, coordinador de la Escuela de Verano para Gestores y Técnicos del Espectáculo en Vivo de Almagro. Recorto. Muestra de su compromiso con el archipiélago es su membresía como redactor del Plan General, aún vigente de danza, también de la Comisión Rectora del Plan Estratégico de Cultura del Gobierno de Canarias, fundador y director de la Escuela Canaria de Artes Creativas, Eduardo Westerdal, dedicada a la formación e innovación creativa de las artes de literatura y ciencia y arte. También, dentro de esos impulsos para dar posición a los gestores culturales en Canarias, creó junto a otros en el año 2011 la Asociación de Gestores Culturales de Canarias, que seguimos ahí luchando. Con esta panorámica de su trayectoria cabe preguntarle cómo, cuándo, por qué y sobre todo para qué. Así me van a permitir que en los próximos minutos les resuma la entrevista que le hice para esta laudatio, de manera que comprendan su visión y misión sobre la gestión cultural pública desde esta atalaya atlántica. Al describirse a sí mismo frente a la creación, la música, la danza y la cultura, afirma que nunca las considera algo cerrado o definitivo. Aunque tiene una forma de ser y de pensar, defiende su capacidad de cambiar, de modificar opiniones y de evolucionar aplicando la reingeniería cultural. Se define como una persona curiosa, abierta de mente y paciente. Reconoce ser muy crítico y exigente con lo que ve y escucha, especialmente respecto a cómo los artistas expresan sus discursos a través del lenguaje del arte. Sin embargo, junto a esa exigencia, también se considera comprensivo intentando empatizar con quienes crean para entender desde qué contexto o herramientas lo hacen. Para él, la valoración no debe ser absoluta, sino relativa al marco cultural e histórico de cada creador en cada momento. Considera que la cultura y la creación son fenómenos complejos, llenos de capas, ya que las personas mismas lo son. Para él, el arte se aprehende desde múltiples dimensiones: personal, física, intelectual, mental, psicológica, emocional. Esa mirada amplia y consciente define la forma en que se relaciona con la cultura y con el acto creativo. Ante la pregunta sobre su visión de la cultura insular antes y después de asumir la Dirección Insular de Cultura del Cabildo de Tenerife, expresa que hablar del asunto le genera cierto vértigo. Aclara que llegó al cargo no por ambición política ni por convicción institucional previa, sino por la lealtad personal, aceptando el puesto para acompañar a un proyecto en el que creía y que le resultaba estimulante. Hablamos del desaparecido Tenerife 2030 antes de que nadie hubiera puesto la fecha por delante a nivel nacional e internacional. Desde antes de asumir el cargo ya tenía la convicción de que los proyectos culturales son procesos de sedimentación, no simples mecanismos que se implementan de manera inmediata. Consideraba que en Canarias,
Por ende, en España existe un desfase importante respecto a las transformaciones culturales que ya estaban ocurriendo en Europa, especialmente en relación con los actos y derechos culturales, el rol de los artistas y la necesidad de fortalecer estructuras culturales resilientes y cohesionadas. Su preocupación principal en ese periodo era que nuevas políticas culturales pudieran implantarse sin comprender ni integrar el contexto previo que las hacía necesarias. Además, veía la necesidad de superar la visión de la cultura como un recurso únicamente económico, defendiendo que la cultura tiene valor por sí misma, más allá de sus efectos secundarios o utilidades sociales o políticas. Desde esa perspectiva, la estrategia adoptada consistió en construir marcos de planificación, infraestructuras, líneas de financiación públicas y espacios de cooperación, como el Plan Estratégico Insular, la Estrategia de Música y Artes Escénicas, proyectos como mapas, distritos de las artes, así como herramientas de gobernanza como la Mesa Insular de Cultura. También impulsó la descentralización territorial y el trabajo en red, tanto dentro de la isla como a nivel nacional e internacional. Reconoce que el tiempo fue insuficiente para completar el proyecto y que algunas líneas se han mantenido mientras que otras se han interrumpido. Sin embargo, observa que muchas de las ideas que en aquel momento parecían adelantadas, hoy ya forman parte del marco nacional e institucional de España. Aún así, considera que en Canarias persisten inercias ligadas a la insularidad, cierta tendencia al aislamiento, al proyectismo que acabamos de escuchar hoy, esta tarde, al solipsismo cultural y a la dificultad de conectarse con contextos externos. Cuando asumió el reto de crear y dirigir Ópera de Tenerife, lo hizo con una visión alineada con la misión y la proyección cultural del Auditorio de Tenerife: acercar la cultura a toda la ciudadanía, fortalecer el tejido artístico de la isla y convertirse en un espacio de referencia cultural dentro y fuera de Canarias. Su enfoque se centró en abrir puertas, ampliar repertorio, atraer nuevos públicos, aplicar modelos contemporáneos de gestión cultural, profesionalizar procesos, reforzar vínculos con el territorio y apostar por la experimentación, la internacionalización y el trabajo en red. Todo ello con la convicción de que Ópera de Tenerife podía dialogar sin complejo con instituciones de referencia nacionales e internacionales. Cabe la visión de esto de una de nuestras compañeras académicas que está en el mundo de la ópera, que es Yolanda Villanet, que dice y resume: con los años, Ópera de Tenerife ha pasado de ser un festival con 3 o 4 producciones a consolidarse como una temporada estable con ópera de cámara, un sólido proyecto de producción propia, reconocimiento internacional, identidad artística definida, presencia en redes europeas y latinoamericanas, un público creciente y diverso. También se han consolidado como el mayor centro de producción operística de Canarias y uno de los más relevantes en España exportando producciones. Eso dice nuestra compañera Yolanda Villanet, pero nosotros lo hemos vivido aquí y lo seguimos compartiendo. Hoy, José Luis Rivero ve este recorrido como un trabajo colectivo basado en el compromiso del equipo del auditorio y en una visión compartida. Para el futuro, su deseo es seguir creciendo, llegar a más personas, explorar más formatos, expandir la presencia territorial y profundizar la relación entre la ópera, la música y la ciudadanía. Al reflexionar sobre los aspectos que considera más relevantes al programar como director artístico en Ópera de Tenerife y sobre aquello que le perturba o le impulsa, expresa que su mirada hacia el futuro parte de un deseo claro: ver a Canarias integrada en un ecosistema cultural más dinámico, conectado y reconocido. Para él, la cultura la democracia, basada en los derechos culturales, en la celebración de la diversidad y en la promoción del talento, es básico. Sin embargo, observa una contradicción persistente: aunque el sector cultural aporta significativamente a la economía, su valor no está plenamente asumido por la sociedad ni la política, donde aún se percibe como algo accesorio u ornamental. En su visión de futuro, considera esencial fortalecer redes y alianzas no solo internacionales, sino locales, entre barrios, las cercanías, los municipios, las islas y las comunidades. Para él, solo mediante esta cooperación será posible superar lógicas aisladas y modelos productivos que fragmentan un lugar en lugar de unir.
Su objetivo final es que la cultura funcione como infraestructura de democracia, dignidad humana y cohesión social. Cuando se le pregunta qué viene después de su carrera como director artístico y qué mensaje dejaría dejar a las siguientes generaciones de gestores culturales, responde: más que proyectarse con grandes declaraciones, seguirá trabajando con la misma motivación que lo ha guiado desde el inicio. Considera que su impulso no ha cambiado a lo largo del tiempo. Ha sido fuerte al comienzo, se ha mantenido en las etapas intermedias, algunas dolorosas, él no lo dice, pero nosotros lo sabemos y lo quiero aquí decir, y continúa sólido en el presente. Cree que el sector cultural afrontará nuevos retos derivados de realidades cambiantes, lo que exigirá nuevas fórmulas de entender el mundo y nuevas respuestas. En este contexto, defiende que la cultura debe asumir su responsabilidad intelectual y ética para contribuir a esas respuestas, aún en un tiempo dominado por la incertidumbre y la desesperanza. Es innegable que José Luis Rivero Plasencia es un referente en la gestión y desarrollo de proyectos con una combinación única de visión, rigor, creatividad y capacidad de liderazgo en el ámbito de las artes escénicas y de la música. El mejor embajador de la gestión cultural de Canarias en general y de Tenerife en particular. Por todo lo que hemos demostrado aquí, con la convicción de que su fuerte sentido del deber y la responsabilidad traerá a esta Real Corporación nuevos impulsos para el cumplimiento de nuestros objetivos culturales, siempre en defensa de sus derechos democráticos, le doy la bienvenida en mi nombre y en la de todos los compañeros y compañeras académicas, combinándolo a cumplir con sus obligaciones como académico numerario de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. Que sea bienvenido. Bien, ahora se le hace entrega del diploma y de la medalla al señor Rivero. Por favor, acérquese a la mesa. Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. Compromiso académico. Prometo cumplir con mis obligaciones académicas, sus estatutos y cuantas tareas que sean asignadas por esta Real Academia Canaria de Bellas Artes para la consecución de sus fines. La Cruz de Tenerife, al 10 de diciembre de 2025. A tenor del brillante discurso pronunciado por don José Luis Rivero Plasencia y de la intervención de don Conrado Álvarez Fariña, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que don José Luis Rivero es un gestor comprometido con las artes escénicas y la música, que ha demostrado ser embajador de la producción cultural insular más allá de nuestra geografía. Y en este sentido le reiteramos el compromiso que ahora asume con la Academia, con la convicción de que estamos seguros de que será un baluarte para la gestión en la consecución de los objetivos de esta Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. Señor Rivero,
queda usted ya incorporado al cuerpo académico. Ha sido un placer. Bienvenido y gracias. Y queremos recordar en este momento que esta sala donde nos encontramos ahora ha dado la bienvenida a muchas intervenciones de nuestra academia, como el ingreso de número de los académicos doña Yolanda Yaunet y la de don Conrado Álvarez, y ahora la del señor Rivero. Pues bien, como sabemos, la Academia, esta Real Academia de Bellas Artes, siempre tuvo el objetivo de gestionar e impulsar el progreso de todos los canarios a través de las bellas artes y del patrimonio, posicionándose no solo en el contexto social del archipiélago, sino más allá de nuestras fronteras, lo que supone una mayor contribución y esfuerzo por parte de todos para alcanzar y contribuir a la creación de nuevas perspectivas educativas, teniendo la seguridad de haber elegido el camino adecuado y los logros conseguidos que nos proporcionan ilusión y fuerza para realizar el arduo trabajo que tenemos por delante. Y ahora nos ponemos en pie para escuchar el Gaudeamo. Y ahora damos un receso de 15 minutos con objeto de poder preparar esta misma sala para el concierto que tendrá lugar seguidamente a las 7:30. Muchas gracias. Se levanta la sesión.